Hola, te saluda Jairo Morraz y de verdad considero un privilegio poder compartir contigo esta cápsula en el Campa. Espero que lo estés pasando genial y vienen increíbles sorpresas y Dios sé que estará tocando tu vida aún de una manera muy especial. Y bueno, me toca hablarte sobre el tema de fortalecer. ¿Y qué es fortalecer? Bueno, el diccionario dice que fortalecer es la capacidad de soportar o resistir un peso o un empuje. ¿Qué te parece? Lo cierto es que Dios está en el negocio de darle fuerzas o fortalecer a sus hijos, a todo aquel que se acerque a Él con un corazón humilde y reconozca que no puede solo, no puede caminar por esta vida solo. No sé si tú has llegado ya a ese punto, yo lo reconozco. Yo no puedo caminar por esta vida solo y decido apoyarme en Él porque Él es la fuente de mis fuerzas. Ahora, dice la palabra de Dios que diga el débil, fuerte soy. En la Biblia el Señor nos enseña a llamar las cosas que no son como si fuesen. Es más, Él nos dice que Él multiplica las fuerzas de aquel que cree no tener ya ningunas. ¿Qué te parece? Así que quiero decirte que la condición humana, nuestra condición, si estás hecho de carne y hueso, quiero decirte que somos seres muy vulnerables. Somos seres excepcionales, hechos a la imagen de nuestro Creador. Dios quiere darnos su semejanza, pero lo cierto es que también somos de barro, somos vulnerables, tendemos a confundirnos, tendemos a desanimarnos en el proceso, en el camino, aunque tengamos quizás la meta muy clara, aunque tengamos claro el propósito de Dios en nuestra vida, a veces nos desanimamos, nos desenfocamos y somos vulnerables. Quiero decirte una historia que hace unos años vi un documental de este atleta de nivel fuera de la galaxia que ha roto récords de velocidad y ha ganado muchas medallas de oro en Olimpiadas. Estoy hablando del jamaiquino Usain Bolt. Resulta que en este documental ven el proceso de entrenamiento hacia el Mundial del 2012. El documental se llama Bolt, por si lo quieres buscar en redes sociales. Y resulta que durante ese mundial, el atletismo, la Federación de Atletismo Internacional, cambió la regla de descalificar a un atleta desde la primera salida en falso. ¿Okay? Antes de ese mundial eran 2 salidas en falso lo que lo descalificaba, pero ahora sería una sola salida en falso. Y esto era un grave problema para Usain Bolt porque la salida de la carrera era su momento más débil de la carrera. Ya luego era un rayo ese hombre corriendo, ¿verdad? Y hasta el día de hoy, si no me equivoco, tiene el récord mundial. Sin embargo, entonces, el documental se enfoca en la salida de él. Y su entrenador con una pistola artificial sonaba la pistola y entrenaban y practicaban la salida a cada rato. Y él se miraba su proceso de mejora, pero al inicio le costaba y él iba mejorando y el entrenador le decía, recuerda que solamente se puede, que si haces una salida en falso ya quedas descalificado. Y entonces por meses, por más de 10 meses, Usain practicó enfocado en la salida. Y llegó el momento del mundial y resulta que ya en las semifinales de 100 metros planos, toda la atención estaba sobre él. Y él disfrutando esa tensión como lo demostraba, ¿verdad? Y resulta que cuando dan inicio a la carrera, Usain Bolt queda descalificado porque sale en falso. ¡Wow! Todo el mundo estaba impresionado, impactado, decepcionado de cómo Usain Bolt no pudo clasificar a la final del Mundial de Atletismo. Y cuando llegaron los periodistas a consultarle qué le había pasado, él dio 2 respuestas. El primero dijo, voy a referirme a este tema solamente hoy, porque mañana tengo otra carrera.
Y lo segundo que dijo es, me distraje. Se distrajo, ¿puedes creerlo? Un atleta a ese nivel, enfocado, entrenando por meses para un mundial, enfocado en su salida, en su parte más vulnerable, que llegó a dominar en el momento de la verdad, se distrajo. Y yo me ponía a analizar qué tan fácil es que el ser humano se distraiga aún teniendo claro lo que tiene que hacer, aún practicando por mucho tiempo lo que tiene que hacer, y a la hora de la verdad nos podemos distraer. Nos distraemos fácilmente, inclusive hasta olvidamos con facilidad, y quizás más de un hombre puede relacionarse conmigo fuertemente de que lo mandan a uno a traer algo al supermercado, son 4 cosas, llega con 2 y las 2 están mal. O sea, tendemos a olvidar fácilmente también nuestros compromisos, nuestras convicciones. Si no las tenemos aquí al frente, nos distraemos. Y por eso debemos aprender a fortalecernos. Y nuestra fuente de fuerzas debe ser nuestra relación con el Señor. Debe ser nuestro tiempo de meditar en la palabra del Señor. Hay una historia en uno de los evangelios, en Mateo, específicamente en el capítulo 9, versículos 20 al 22, donde una mujer que tenía un problema, ella durante 12 años tuvo un flujo de sangre que no paraba, y gastó todo su dinero en médicos, y más bien su condición llegó a ser peor. Pero ella recordó una promesa del Antiguo Testamento que está en el libro de Malaquías. Ella recordó que en el borde, en las alas del manto del Mesías habría salvación. Ella interpretó eso de una manera muy personal y dijo, si yo tocare tan solo el borde del manto de Jesús, yo seré sana. Ella no solamente escuchó la promesa o la leyó, sino que se apropió de esa promesa. Y esta mujer corrió el riesgo porque en su contexto en aquel momento, si se daban cuenta que ella estaba entre esa multitud en su condición, podían matarla. Pero ella se atrevió, corrió el riesgo y fue detrás de Jesús, tocó el borde de su manto. Y dice la palabra de Dios que inmediatamente ella queda sana y ella queda asombrada. Después de 12 años, puedes imaginarte, 12 años, no fue 1 o 2, fueron 12 años de este mal en su cuerpo. Pero fue inmediatamente sana cuando creyó en que acercarse a Jesús y tocar el borde de su manto, y así fue. Pero dice la palabra de Dios que en ese momento Jesús se volvió, porque él estaba de espalda. Él se volvió y la vio y le dijo, ánimo hija, tu fe te ha sanado. ¿Sabes? Hace un tiempo atrás escuché a un fisioterapeuta decir que él daba terapia a atletas de altísimo nivel y que un atleta podía llegar con una fractura o una condición en su rodilla y le preguntaba cuánto tiempo iba a necesitar para recuperarse y volver a practicar su disciplina. Y él respondía, depende de usted, porque él había notado en el transcurso de los años de dar terapia que podían llegar 2 atletas de altísimo nivel, de altísimo compromiso y disciplina, con el mismo problema en la misma rodilla derecha, lo mismo, y él aplicando la misma terapia, con la misma cantidad de veces por semana y todo igual. Y él había notado que había atletas que duraban meses en recuperarse y otros duraban años en recuperarse y algunos nunca se recuperaban. Así que él decía,
depende del atleta, depende de su estado mental y de qué tan pronto él puede abandonar esa experiencia de fracaso de su pasado para enfocarse en su presente y en su futuro. Esta mujer tenía dos opciones. La primera opción era quedarse en su casa con ese mal en su cuerpo, llena de angustia, de tristeza, de desánimo, de confusión, o creer la palabra de Dios, asumir ese riesgo y decir, no, voy a ir a tocar el borde del manto de Jesús porque yo creo que seré sana. Y el primer paso que debemos de dar, porque nosotros también tenemos esas dos opciones. Puedo quedarme en casa lamentándome por muchos años, el fracaso, la distracción, enfocándome en la culpa, en la vergüenza, en la desconfianza, o, al igual que esta mujer, acercarme a Jesús y venir y reconocer, Señor, te necesito. Yo creo que esta condición en mi alma, esta condición en mi mente, esta condición en mi cuerpo, tú la puedes sanar, tú la puedes restaurar. Y cuando Dios ve fe, es todo lo que necesita para poder transformar la vida de una persona. Lo segundo que debemos de hacer es entender lo siguiente, es tan poderoso. Esta mujer vino a espaldas de Jesús. Al menos se acercó a él y le creyó. Pero Jesús nos da una gran lección. Dice que Él se vuelve a ella. O sea, que Él no está conforme a que nosotros nos quedemos a espaldas de Él, sino que Él quiere estar de frente de nosotros. Él quiere vernos cara a cara. A veces podemos sentir con Dios como, qué vergüenza, voy a pedirle ayuda, pero mejor voy a espaldas de Él porque nos imaginamos que Dios está enojado con nosotros. Entonces imaginamos que Él está avergonzado, que Él está señalándonos. Qué bárbaro, se distrajo, qué bárbara, cómo tomó esa decisión. Ve, se lo dije. No. Él se vuelve para darnos este mensaje hoy. Yo quiero ver tu rostro, yo quiero verte cara a cara. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 6 nos dice que Dios ha hecho brillar una luz en nuestro corazón para conocer su gloria que se ve en el rostro de su Hijo. Su gloria se ve en el rostro de Jesús. Su bondad, su esperanza, su alegría, su paz, la encontramos en la cara de Jesús. Los psicólogos, los que se han especializado aún más en la infancia del ser humano, han llegado a determinar que cuando un niño aprende a caminar, a dar sus primeros pasos, ese cuerpo débil, ese cuerpo tan vulnerable, empieza a dar sus primeros pasos, porque al otro lado, a pocos pasos, hay un adulto, posiblemente el papá o la mamá, que le están viendo a su cara, a sus ojos, atento, diciéndole por su nombre, hey, venga, mi amor, venga, acérquese, vamos, usted puede, vamos, camine. ¿Y saben una cosa? Ese niño, ni nadie, ha aprendido a caminar dando sus primeros pasos. Ese niño en el proceso de aprender a caminar, o esa niña en su proceso de aprender a caminar, se cayó, tambaleó, tuvo que llegar alguien a recogerlo, a consolarlo, a decirle todo está bien, ya mi amor no pasa nada, no se asuste, a frotarlo con algo si le dolió, si la caída fue peor. Pero lo cierto es que el adulto llega a animar a ese niño, a darle fuerzas al punto de que ese niño vuelve a atreverse a caminar, y así es como cada uno de nosotros aprendimos a caminar, pero lo hemos olvidado.
En el camino podemos tropezar, en el camino podemos caernos. Pero Dios está ahí, Él quiere que lo miremos a su cara. Él está ahí diciéndonos, vamos hijo, vamos hija, levántate. Yo creo en ti, vuelve a creer en ti, vuelve a intentarlo. Yo te animo, yo te doy las fuerzas. Inténtalo, confía, vuelve a amar, vuelve a servirme, vuelve a entregarme tu vida. Yo quiero restaurarte, pero levántate, no te quedes ahí en tu llanto. Lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a Él. Y lo segundo que tenemos que hacer es ver su rostro, porque en su rostro nos vamos a animar a volver a intentarlo. Y por último, la palabra nos enseña en Isaías 41:13, yo te sostengo de tu mano derecha. Yo, el Señor tu Dios, y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Wow. Hace unos años atrás, yo pasé por una de las peores etapas de mi vida. Perdí el rumbo, me distraje. Y llegué al punto de ni siquiera poder tolerarme a mí mismo. Tenía miedo o desconfianza de enfrentar a las personas. No sé si has estado ahí, donde quieres estar completamente aislado. ¿Sabes? Llegaba a la Biblia y no podía leer un solo versículo, no podía orar. Pero tomé la decisión de acercarme a Jesús. Poco a poco fui agarrando la confianza de ver su rostro. Y una de esas ocasiones escuché de Dios, a través de este versículo de Isaías 41:13, decirme, Jairo, yo te sostengo. Y yo, Señor, ¿cómo tú me sostienes? Y Él me decía esto, y yo te lo quiero compartir en este día. Yo te sostengo con mi gracia. Mi opinión sobre ti no ha cambiado para nada. Yo sigo pensando lo mismo de ti. Y mi propósito está intacto. Mi llamado está intacto. Mi amor y mi perdón por ti están intactos. Así que levántate. Wow. Eso me levantó a mí de una manera que yo le pido al Señor que te levante a ti también, que te dé fuerzas. Es tiempo de correr a Jesús. Es tiempo de que te acerques a Él, de que busques su rostro, porque Él no te está dando la espalda. Él te está viendo de frente. Y es tiempo de que creas que Él está ahí para sostenerte. Su opinión de ti no ha cambiado. Él sigue pensando lo mejor para tu vida. Es tiempo también de que cuando tú recibas esas fuerzas, tú también des fuerzas a tu prójimo, que apoyes, animes como nunca antes. La gente necesita escuchar a alguien que piensa bien de ellos y que no llega a juzgar o condenar como nunca antes. Pero solamente podrás dar esas fuerzas y ese ánimo cuando tú las has recibido en tu tiempo personal con el Señor, cuando has meditado en su palabra. En ese momento no hay tentación, no hay crisis o presión. Cuando las tinieblas lancen sus trampas y sus ataques, nada te moverá, porque tendrás las fuerzas del reino de los cielos, tendrás las fuerzas del Rey Jesús para soportar y resistir lo que quiera moverte. No te moverán en tu fe y no te moverán en tu amor por el Señor. Diga el débil, fuerte soy. Permíteme orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, yo te pido que ahí donde él o ella están, Señor, y han escuchado y han visto este mensaje, Señor, que tú llegues con tus fuerzas. Señor, que tú llegues con tu gracia. Señor, que ellos puedan ver tu rostro. Ellos puedan ver que tú estás, Señor, contento. Que tú estás
lleno de paz y lleno de amor y dispuesto a perdonar cualquier error, Señor. En el nombre de Jesús, toda culpa y toda vergüenza sea deshecha en la presencia del Señor y recibe fuerzas del reino de los cielos para soportar, para levantarte. Y quiero decirte de parte de Dios, mi opinión de ti no ha cambiado. Yo sigo pensando lo mejor para ti. En el nombre de Jesús. Amén.